con esta parte. Bien, pasemos ya a lo que básicamente nos interesa y lo que vamos a ver durante todo este tiempo. La auditoría financiera. ¿Cuál es su objetivo? ¿No? Acá el objetivo de esta auditoría es básicamente emitir una opinión. O sea, ¿cuál es la responsabilidad del auditor financiero? Es simplemente emitir una opinión respecto a si los estados financieros presentan en todo aspecto significativo en conformidad a normas de contabilidad generalmente aceptadas, ¿no? Entonces, cuando el auditor genera su informe, lo que establece es que si la empresa habría o no elaborado sus estados financieros conforme a normas de contabilidad, ¿ya? Y eso es el trabajo del auditor, pero obviamente para poder emitir ese tipo de opinión, el auditor tiene que hacer todo un trabajo previo, ¿sí? Que es lo que vamos a también ver, ¿ya? Pero no se olviden, el objetivo de una auditoría financiera, pregunta de examen. ¿Cuál es el objetivo de una auditoría financiera? Emitir una opinión respecto a que si los estados financieros fueron o no elaborados conforme a norma contable. ¿Está bien? ¿Se comprende, señores, hasta acá? ¿Consultas, dudas? Bien, tenemos lo que es la auditoría operativa, esto lo voy a pasar rápido, es un examen a la gestión de una empresa que tiene la finalidad de establecer la eficacia, eficiencia y economía de sus actividades con la finalidad de lograr sus objetivos. Auditoría forense es realizada para lograr objetivos que impliquen una determinación judicial ante supuestos actos dolosos o fraudulentos, obtener evidencia de apoyo al poder judicial, lo que les decía, ¿no? Apoya y coadyuva a la decisión de un juez. Auditoría ambiental, examen orientado a evaluar el impacto ambiental producto de algunos procesos industriales y de servicios. Verifica el cumplimiento de leyes ambientales, ¿no? Lo que habíamos hablado. Auditoría de sistemas de información, examen orientado a la verificación de un diseño, implantación, funcionamiento y salidas de los sistemas informáticos utilizados por una empresa, ¿no? Verificar la confiabilidad, la fiabilidad de datos respecto al manejo de ese sistema. Auditoría de proyectos de inversión, verificación de las operaciones efectuadas y los objetivos logrados respecto a la ejecución de proyectos u obras. Acá un ejemplo sencillo, ¿no? O sea, cuando se realiza una obra en sí, se espera que ese impacto sea, que el impacto de esa obra sea positivo, ¿no? ¿En qué sentido? Si, por ejemplo, estoy construyendo un puente, ¿cuál será el objetivo de construir un puente? ¿O es que simplemente es un adorno para que se vea bonito el ingreso a la ciudad o la calle? ¿Qué opinan ustedes? Que beneficia a la población, Lice. Contribuye al desarrollo de la zona, dicen. Exacto, muy bien. Entonces, lo que nosotros debemos verificar también en un proyecto de inversión es ese impacto que genera la obra. Por ejemplo, normalmente un puente se construye para que beneficie a qué? No solamente a las personas que viven alrededor de ese puente, sino también al tránsito de vehículos, ¿no? Por esa zona. Entonces, eso es importante también evaluar, ¿no? Tiene el fin o cumple el fin, el puente, el fin que, por el cual ha sido construido, ¿sí? Entonces ahí pues se verificará a través de una encuesta, a través de un estudio, etc. Auditoría de cumplimiento, verificación del cumplimiento de aspectos legales, administrativos, tributarios, sociales, laborales, ¿sí? Auditoría especial, se aplica sobre cualquier tipo de operación de segmento de los estados financieros, ingresos, gastos, cuentas por cobrar, ¿ya? Hasta ahí hemos visto los tipos de auditoría, la clasificación por tipos de auditoría. Ahora vamos a ver la clasificación de auditorías, ¿no? En este caso se clasifican en interna y externa. Y es importante saber que la interna tiene que ver con una auditoría dentro de la empresa. El auditor forma parte de la empresa. Y cuando hablamos de externa, estamos hablando de una consultoría por profesionales que son ajenos a la empresa, o sea, que trabajan fuera de la empresa. ¿Sí?
En la auditoría interna, como bien les decía, es llevada a cabo por una unidad de auditoría interna, el de la empresa, la famosa UAI, Unidad de Auditoría Interna. ¿Cuáles son los objetivos de esta unidad o de este departamento? Evaluar la implantación y funcionamiento del control interno relativos al proceso de elaboración de estados financieros. Hemos hablado tanto del control interno en las anteriores materias. ¿Qué es el control interno? ¿Alguien recuerda el concepto? Perdón, Lice, ¿de qué dijo? Control interno. Dice, el control interno sería evitar los riesgos dentro de la institución. ¿A través de qué? De un estado, A través de los estados financieros. Licencia, sería el cumplimiento de los reglamentos de cada institución Pero a través de las normas, dice. en realidad los controles internos, El señores, cumplimiento de los reglamentos internos. sí, pero los controles internos son justamente esos reglamentos internos que menciono. ¿Sí? Entonces, ahí es importante que consideren que cuando hablamos de control interno, estamos hablando de todos aquellos controles que la empresa implementa o implanta dentro de sus operaciones. Por ejemplo, si una empresa decide que el personal va a ser previamente seleccionado a través de un proceso, ¿sí? Entonces, ese es el control interno para la contratación de nuevo personal. Si la empresa establece que para poder controlar los inventarios se van a realizar inventarios periódicos, ese es el control interno sobre el área de inventario, ¿no? Entonces, todos esos hechos en sí que se van suscitando, se van generando en una empresa, tienen que ver con los controles internos implantados, ¿ya? Entonces, el auditor interno dentro de la empresa tiene que velar o evaluar la implantación y funcionamiento de estos controles, ¿sí? Normalmente, la mayoría de los controles internos están relacionados a la elaboración de estados financieros, ¿no? Si hablamos de plata, está relacionado con estado financiero. Si hablamos de inventario, está relacionado con el estado financiero. Si hablamos de políticas de cobro o políticas con clientes, estamos hablando de estados financieros. O sea, hay una relación estrecha y por ello, pues es importante establecer una evaluación para que estos no influyan en la elaboración de estados financieros. ¿Qué más? ¿Cuáles son otras de las tareas del auditor interno? Evaluar reportes económicos financieros, evaluar rubros específicos de los estados financieros, salvaguardar los activos fijos de la empresa y el permanente asesoramiento de la MAE, máxima autoridad ejecutiva. ¿Sí? Estas tareas son del auditor interno. ¿Por qué? ¿Por qué creen que puede hacer todo esto? Porque conoce la empresa, porque trabaja dentro de la empresa, ¿no? Entonces, eso le permite tener este nivel de operaciones, ¿ya? Pasa todo lo contrario cuando hablamos de auditoría externa. Un auditor externo que viene de afuera, sí puede examinar los estados financieros, que ese es en realidad el fin de esta auditoría, y emitir una opinión. ¿Debe evaluar la implantación? Sí, lo tiene que hacer porque es parte del proceso de auditoría. ¿Debe evaluar los sistemas de información relacionados a los estados financieros? También porque es parte de la auditoría financiera. ¿Puede evaluar rubros específicos? Sí, también. Y puede asesorar a la MAE completamente. ¿Por qué? Porque tiene una mirada externa.
¿no? Y debe emitir también informes con observaciones y recomendaciones. Entonces, acá, por ejemplo, no está el de salvaguardar los activos fijos. ¿Por qué? Porque no es una tarea en sí del auditor externo, ¿no? El auditor externo llega con una mirada de afuera. Él viene y te examina como un tercero, no como alguien que trabaja para ti. Entonces, esa es una de las grandes diferencias entre auditoría interna y auditoría externa. ¿Sí? Auditor interno dentro de la empresa, auditor externo fuera de la empresa, tercero ajeno a la empresa. ¿Está bien? ¿Consultas hasta acá? ¿Se entiende entonces todo claro, señores? Sí, Sí, se entiende. Muy bien. Pasemos entonces a lo que es ya la auditoría financiera conforme a normas de auditoría. ¿Ya? Ya estamos entrando de lleno a lo que es la auditoría financiera. ¿Está bien? Concepto y objetivo es facultar a un auditor independiente para expresar una opinión sobre la razonabilidad con la que estos presentan la situación patrimonial y financiera, el resultado de las operaciones y los cambios en la situación financiera. Flujos de efectivo. De conformidad con normas de contabilidad generalmente aceptados. Ese es el concepto y objetivo de la auditoría financiera. Por favor, tome nota. Pregunta de examen también. ¿Ya? Entonces, un auditor para poder realizar su trabajo debe estar completamente facultado. Y acá ya vemos algo bien importante, ¿no? El hecho de que esté facultado significa que tenga la preparación técnica, la preparación sobre estos procesos y principalmente que tenga experiencia sobre auditoría financiera, ¿ya? Por eso es que cuando salimos de la universidad como auditores, si bien ya podemos firmar un informe de auditoría, primero debemos ganar cierta experiencia. Caso contrario, no podríamos hacerlo, ¿no? Entonces, por eso empezamos como auditores juniors, luego pasamos a ser auditores seniors y luego ya pasamos a ser supervisores y parte de la firma, ¿ya? Entonces, facultad tiene que ver con todos los aspectos técnicos que debe ya tener el profesional. Independiente, ¿qué significa ser independiente, señores? Cuidado que me digan significa vivir solo, ¿no? A ver, vamos pensando, por favor. Señores, ¿qué significa ser independiente en el ámbito profesional? ¿Alguna idea? No es vivir solo, por si acaso, repito. Hola, buen día, señores. Es una manera de opinar, licenciado. Una manera Opinar. de opinar. A ver, les voy a dar un ejemplo, ¿sí? Supongamos que voy a utilizar a alguien aquí, a ver, Anil. Anil y yo somos hermanos, ¿sí? Yo soy el auditor.
Y resulta que Anil es la contadora de la empresa a la que yo voy a ir a auditar. Anil, ¿dónde trabajas? Mm, En mi casa, Ya, en mi negocio, dice. en tu negocio. Ya, muy bien, perfecto. Perfecto, Anil. Entonces, tú eres responsable de la contabilidad de tu negocio. ¿Ya? Y resulta que contratas a una consultora con la que yo trabajo. Y resulta que yo voy a ser tu auditor. ¿Creen que hay independencia en en ese trabajo, señores? ¿Será que yo voy a poder emitir una opinión objetiva sobre esa empresa? ¿Qué opinan? Ay, por si acaso, avísenles, los que se están saliendo, los que están volviendo a entrar, voy a volver a llamar lista, por si acaso. ¿Sí? No es que ya tengo los 3 puntos y me puedo ir. Avisen, por favor, en su grupo. Porque de los que 22 que éramos, ya somos 16. Así que yo voy a volver a llamar lista en cualquier momento. ¿Ya? Y los que no están, pierden sus 3 puntos automáticamente. Entonces, vuelvo al ejemplo. Sí, vuelvo al ejemplo. ¿Será correcto que yo tenga que auditar a un familiar mío? ¿Será que voy a poder hacer mi trabajo con toda la libertad del mundo de decir esto está mal, esto está peor, esto está totalmente equivocado? ¿Qué opinan? No, ¿Será que van a Lice. poder? No, no ve. Porque yo voy a verle a mi hermana ahí, pucha, qué huevada, no voy a poder. Pues voy a estar así como que, ay, y ahora no, pues le pondré nomás que está bien todo, ¿no ve? Porque si no la van a despedir. ¿Sí? Ajá. O peor, ¿no? Imagínense que hay una relación entre novios, ¿no? Entonces el auditor es el novio y la contadora es la novia. ¿Sí? ¿Ustedes creen que en esa relación el auditor no va a dejarse influir por ese tipo de relación con la contadora? Obviamente va a interferir, va a afectar. Y de eso se trata la independencia. El auditor debe ser libre de expresar sus opiniones, debe tener libertad para poder establecer su informe. ¿Sí? Y no puede dejarse llevar por ninguna causa. Entonces, cuando suceden este tipo de situaciones donde existe de por medio una relación, ya sea familiar u otro tipo de relación, conyugal, por ejemplo, lo que el auditor debería hacer, ¿qué es? ¿Qué harían como auditores? A ver, supongamos que Jusber va a auditarle a su novia, ¿sí? Jusber, ¿qué harías? ¿Seguirías con esa auditoría? ¿Trabajarías para esa auditoría? Sabiendo que tu novia está ahí. Tiene que ser imparcial para esa parte. ¿Vas a poder? La amas mucho, quieres todo con esa mujer, quieres que sea la madre de tus hijos, quieres la vida entera con ella. Y resulta que la empresa está mal. ¿Vas a poder ser imparcial? No, Lice, la verdad no. Ah, ahí está. Entonces, ¿qué harías, Jusber? Negarme a hacer la auditoría y que otra persona lo haga, Lice. Muy bien. Ahí está. Eso es lo correcto. Ahora, de lo correcto a lo que realmente se hace, pues hay mucha diferencia, ¿no? Lamentablemente. Pero con esto quiero que quede claro el qué es ser independiente dentro de un proceso de auditoría. Y en este Pero, sentido, Lice, eso no afectaría, Lice, si en caso ambas empresas se enteraran que la persona a la que estoy auditando es mi pareja. es que tú eres el que tiene, bueno, ¿qué puede pasar? A ver, tú llegas y Eso es lo puedes que yo- negarte, ¿no? Pues no, no, yo no la conozco, yo puedo seguir haciendo mi trabajo sin afectar a ni una u otra empresa. ¿Puedes hacerlo? Sí. ¿Es correcto? No. ¿No? Ahora, si las Eso es lo que yo empresas, me voy. Pues. claro, por eso mismo te digo, si las empresas conocen del hecho, automáticamente tu jefe de auditoría, tu gerente de auditoría, te va a preguntar, va a ir, Jusber, ¿te sientes con la capacidad plena para hacer esta auditoría? Y ahí el que toma la decisión eres tú.
Porque obviamente no le va a poder afectar a la otra parte, a la empresa donde trabaja tu novia, en nuestro ejemplo, no le va a interesar, ¿sí? No le va a interesar, porque la empresa obviamente está esperando que el trabajo sea completamente imparcial y que sea objetivo. Por Pero si eso en es que caso, depende Lice, del auditor. Perdón, Yusbel. si en caso yo encuentro irregularidades, Lice, y lo paso por alto. Ahí estarías completamente incumpliendo este principio. De hecho, es un principio de auditoría, el ser independiente, ¿no? Porque estarías favoreciendo y estarías evitando o ocultando una información. Y por eso es el objetivo de retirarse, ¿no? De decir, miren, no voy a poder hacer esta auditoría. ¿Por qué motivos? Por estos motivos. No me siento independiente, no voy a poder ser imparcial, entonces prefiero que mi lugar ocupe otra persona. ¿Ya? Entonces es importante esto, señores, porque lamentablemente no sabemos en qué momento nos podemos llegar a encontrar con personas allegadas a nosotros. Y muchas veces queremos hacer el favor, queremos ser ricos, ricos changos, buenas gentes. Entiendo, ¿sí? Pero todo tiene un límite, ¿no? O sea, es una cosa, a ver, una cosa es encontrar una observación de 100 bolivianos, ¿ya? ¿Será que es relevante 100 bolivianos para una empresa que mueve 8 millones de bolivianos al año? ¿Será que es relevante? No, No, no. No. Perfecto, entonces, ¿para qué voy a informar eso? ¿No? O sea, ya, 100 pesos, no pasa nada. Pero a ver, encuentren una observación de por lo menos 1 millón de bolivianos. ¿Es relevante? ¿Van a informar? Ahí cambia la situación, Sí. ¿verdad? Entonces, fíjense que con estos ejemplos creo que son muy sencillos, pero se entiende el por qué es importante ser independiente en un proceso de auditoría. Entonces, y ahí también prima mucho el sentido común, ¿no? Porque no tenemos que ser de extremo, no tenemos que ser extremistas, ¿no? Es malo ser de un extremo, radicales, ¿no? Siempre hay que mantener un equilibrio, hasta en la profesión. Yo tengo colegas que, pucha, no, encuentran observaciones de un boliviano y miércoles hacen un informe de 2 páginas, ¿no? Que el contador no sabe sumar, que el contador no sabe restar, que el contador no controla bien los centavos. O sea, 1 peso, imagínense, un boliviano para una empresa que mueve más de 20 millones de bolivianos. Y lógico, ¿no? Eso es ser extremista, ¿no? Entonces, son ejemplos que yo desde mi experiencia se los comparto porque es importante que ustedes sean buenos profesionales en el sentido de que ni sean radicales, ni tampoco se vayan de un extremo a otro, ¿no? Que siempre traten de buscar un equilibrio para todo su desarrollo como profesionales. ¿Ya? Bien, pero creo que queda claro esto de la independencia. También entra al examen, por si acaso. Sí, es importante este principio. ¿No? Entonces, facultar, independiente, expresar una opinión, creo que eso ya lo hemos visto. ¿Sí? En el concepto de auditoría financiera, ese es el fin de la auditoría financiera, expresar una opinión, ¿sí? Sobre si los estados financieros han cumplido con normas contables. Ahora, cuando hablamos de estados financieros, hablamos de la situación patrimonial, aquí lo voy a marcar en estos momentos. Estamos hablando de la situación patrimonial y financiera, ¿sí? ¿Qué sería en estado financiero? El balance general, ¿no? Aquí vamos a poner una BG, ¿sí? El resultado de las operaciones. ¿A qué estado financiero nos referimos cuando hablamos de resultado de las operaciones? Al Estado de estado, resultados. muy bien, al estado de, perdónenme, pero está, estado de resultados. ¿Se ve, no? Lo que estoy escribiendo con amarillo. Sí. Muy bien. Y tenemos lo que son los cambios en la situación financiera, flujos de efectivo. Bueno, acá estamos hablando del estado de flujo de efectivo, ¿no? Aquí ya nos referimos directamente a esto. De conformidad con normas de contabilidad generalmente aceptadas. ¿Sí? Acá estamos hablando de normativa que nosotros necesariamente debemos manejar.
debemos considerar para hacer una auditoría. ¿Ya? Bien, pasemos a lo que son los principios, ¿sí? Y acá los principios de auditoría están ligados directamente al comportamiento profesional. ¿Cómo debe ser un auditor para realizar una auditoría, para poder ejercer su profesión? Deben ser íntegros, objetivos e independientes, ¿no? Lo que les decía. La independencia juega un papel importante en todo este proceso. ¿Sí? Íntegros, objetivos. El ejemplo de un bolivianito tiene que ver con la objetividad, ¿no? O sea, no voy a estar ahí perdiendo tiempo en observaciones de centavos, ¿no? Cuando sé que pueden existir otro tipo de observaciones. El de independencia creo que ya hemos hablado. Y el de integridad tiene que ver con la decisión. Por ejemplo, voy a volver a tomar el ejemplo de Jusber, ¿no? ¿Qué es lo que ha dicho Jusber? No, prefiero retirarme. No quiero hacer esta auditoría. Porque creo que voy a poner en riesgo mi imparcialidad, mi objetividad, por la relación que tengo con la contadora. Entonces, ahí estamos hablando de integridad. ¿Por qué de integridad, señores? Porque estamos hablando de un valor como persona, de un principio como persona misma, de reconocer que no podemos hacer algo por ciertos motivos. La habilidad y competencia tiene que ver con la preparación técnica en la materia, o sea, conocer todo lo que son normas de contabilidad, ¿sí? Normas de contabilidad, normas de auditoría, ¿sí? Todo eso tiene que ver con la habilidad y competencia, pero adicionalmente debemos acotar lo que es la experiencia. La experiencia nos va a permitir ser más hábiles, ser más competentes. ¿Ya? Ahora, ¿qué será la confidencialidad? ¿Qué opinan sobre la confidencialidad? Lice, Adelante. va a disculpar, Lice, pero quiere decirle que lo habilite para que pueda entrar a la clase a Francisca Moya. Está en el Chaco y se cortó la señal, me dijo. Ya les estoy volviendo a aceptar. ¿Qué será confidencialidad, señores? Lice, puede ser de la información, no divulgar la información. Muy bien. A ver, un ejemplo. ¿Me puedes dar un ejemplo? Sencillo. Cuando nosotros hacemos un trabajo de auditoría, señores, vamos a acceder a información delicada de la empresa. Si, por ejemplo, hacemos una auditoría de una empresa industrial y revisamos el proceso productivo, hasta podemos saber el secreto de esa empresa, ¿no? El ingrediente especial, ¿no? ¿Y ustedes creen que sería ético divulgar esa información afuera? Para nada. No, ¿verdad? Entonces, la confidencialidad es otro principio importante de auditoría, porque básicamente lo que nos dice es que debemos tener mucho cuidado con la información a la que nosotros podemos acceder. Y me refiero a información que no siempre está relacionada con el proceso contable, sino, por ejemplo, con esto, ¿no? El know-how, el negocio de la empresa, ¿no? Y esto es pues increíble porque yo les puedo asegurar que muchos colegas, ¿qué es lo que hacen, no? Copian el modelo del negocio y después de aquí a 2 meses, 3 meses, ya están abriendo un negocio similar. Y ahí tú ves, pucha, y dices, qué cabrón, o sea, se ha copiado la idea y está feliz ahora trabajando, ¿no? Para evitar esto, es bien bonito, o sea, o sea, como quien dice, hay formas de evitar esto.
Hay empresas que te hacen firmar un contrato de confidencialidad, ¿no? Y ese contrato de confidencialidad mínimamente es protocolizado, con reconocimiento de firmas, etc., ante un notario. ¿Por qué? Porque si la empresa verifica que el auditor está utilizando información de la empresa, lo pueden meter a la cárcel. Es un delito penal. Entonces, no es nomás copiarse porque sí, ¿ya? Y hay que tener mucho cuidado con esto. Nos podemos ver tentados, puede ser. Podemos vernos tentados en decir, uy, este negocio da mucha plata, qué bueno, pero hay que tener cuidado, ¿sí? Entonces, es importante que ustedes sepan que dentro del trabajo de auditoría se accede a información. Importante que en algún momento se puede utilizar con otras intenciones, ¿ya? Bien, tenemos lo que es trabajo realizado por otros profesionales. Cuando se hace una auditoría, ¿sí?, financiera, que conlleva otro tipo de rubros, como por ejemplo el área legal, laboral, es importante contar con profesionales entendidos en la materia. ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy revisando, por ejemplo, la contratación del personal de diferentes áreas de la empresa, ¿a quién tengo que contratar? Perdón, ¿a quién tendría que solicitar apoyo? ¿A qué profesional? ¿Un ingeniero? ¿Un bioquímico? ¿Un agrónomo? ¿A quién? Repito, estoy viendo o estoy evaluando los procesos de contratación con el personal, ¿sí? Para que pueda hacer un examen mucho más objetivo, a qué tipo de profesional podría invitar para que me ayude en este proceso. Un ingeniero, un agrónomo, un veterinario. ¿A quién? Un ingeniero civil. ¿Qué opinan? Dependiendo, dicen, a qué empresa se va a auditar. No, pero estoy hablando del personal de la empresa. O sea, yo quiero revisar si la empresa cumple con todos los requisitos para contratar al personal. Eso estoy evaluando. Dicen a un administrador de empresas. Ya, Especialista en recursos humanos. El Recursos desarrollo humano, dicen. ya. Pero les estoy hablando de los aspectos legales de Un contratación de profesional, personal. Un ingeniero civil. Perdón, ingeniero civil dijeron. Un abogado, pues señores. El abogado laboral, obviamente especializado en el área laboral, conoce y sabe cuáles son los procedimientos, ¿no? Entonces, este abogado laboral nos va a permitir realizar nuestro trabajo complementario bien. ¿Por qué? Porque va a decir, a ver, acá está mal esta forma de contratación, este trabajador no puede trabajar 8 horas, a este trabajador le corresponde subsidio, ¿no? Estas personas que trabajan en la noche tienen que recibir su carga nocturna, o sea, a eso me refiero, ¿no? Ahora, si por ejemplo estamos evaluando el sistema informático,